¿Cómo están esta tarde, hermanos? Sí, ¿qué tal el calorcito? No sé si en Monterrey esté más caliente que aquí, pero hoy es un día en el que en muchas partes, no solamente de México, sino en el mundo, se han congregado para celebrar un evento histórico que cambió el rumbo de todo el género humano. Ayer en la predicación que teníamos sobre la Santa Cena, reflexionábamos un poco acerca de cómo es que cosas buenas, aún dentro de la vida cristiana, pueden ser olvidadas o podemos despreciar en la medida en que uno va viviendo esta vida sin el entendimiento de que Cristo nuestro Señor está con nosotros todos los días. Mencionábamos ayer, hay una tendencia natural de todo ser humano a olvidar. Por eso es que uno de los mandamientos constantes que vemos desde el principio es: no te olvides, recuerda. ¿Por qué? Porque fácilmente suceden acontecimientos que nublan nuestra vista. Hay circunstancias que nos golpean, que aturden nuestra vista y nos hacen sentir temor. Conforme vamos viendo que el mundo está cambiando y caminando, eso también afecta nuestras vidas de muchas maneras. Ya no es tan lejano el hecho de que en algunos lugares están empezando a tomar represalias contra los cristianos. Eso se está acercando cada vez más. Estoy seguro que posiblemente en los siguientes años, los primeros que van a empezar a recibir ataques van a ser los ministros de Cristo. Porque entre más uno predique la verdad del Evangelio, sin duda que vamos a seguir enfrentando oposición. Y es por eso que cuando regresamos a las Escrituras y cuando tenemos estos tiempos como el de Semana Santa para celebrar como iglesia, debemos ser conscientes de esta situación. Hay personas que creen que por el hecho de venir a una celebración como esta, algo mágico debe ocurrir en sus vidas. Incluso hay algunos cristianos que dicen: oiga, pastor, ¿verdad que en Semana Santa, jueves y viernes no debemos comer carne? Y les digo: ¿por qué no? Digo: no, hombre, si vieras, yo me acabo de echar unos taquitos. ¿Qué dice el Señor Jesús? No es lo que entra en el cuerpo lo que contamina, sino lo que sale. Y eso nos hace entender cómo muchas veces el deseo de que de alguna manera nosotros podamos ser cambiados y transformados, pensamos que se trata de cosas que nosotros podemos hacer. Y entonces minimizamos el mensaje de la cruz, el poder que tiene la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No debemos olvidar. Muchas veces ha sido un tema tan conocido que minimizamos entonces el mensaje central. Y cómo estas implicaciones siguen siendo para nosotros, afectando nuestras vidas de manera positiva. Siguen llenándonos de esperanza para vivir en un mundo que cada vez se está deteriorando. Cada vez el enemigo está tratando de tomar ventaja, de desviar la atención. Y hay muchas familias cristianas que han dejado de depender del poder de Cristo y han empezado a experimentar circunstancias difíciles. Sigue creciendo el aumento de divorcios en la iglesia cristiana. Sigue aumentando el número de conflictos que hay entre padres y sus hijos. ¿Y qué dice? No, necesitamos llevarlo con un psicólogo.
para que lo escuche, para que le escuche, para que le dé un buen consejo. Y hacemos a un lado el mejor consejo que viene en la palabra de nuestro Señor. Es por eso que cuando llegamos a días especiales como estos, no es solamente celebrar un día, es recordar que lo que sucedió en un día como hoy sigue teniendo ese poder para transformar la vida de las personas y de los cristianos también, en nuestro carácter, en nuestra motivación y en nuestra esperanza. Ahora, los evangelios. Ayer hablábamos acerca del evangelio. Y los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios hablan acerca de la vida del Señor Jesús. Un pequeño examen. ¿Alguien recuerda en cuál de los 4 evangelios encontramos el anuncio, el nacimiento del Señor Jesucristo? En uno de ellos, sí, claro que sí. En 2 de ellos, realmente, no en uno. En Mateo tenemos, ¿verdad?, el relato. En Lucas, Marcos y Juan se centran más en el ministerio del Señor Jesús. Pero de manera especial, en el Evangelio de Juan vamos a encontrar que de los 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 12 hasta el final, él se va a centrar más en la última semana, en los últimos días de la vida del Señor Jesucristo. Hace unos momentos leímos el Evangelio de Mateo, la perspectiva de Mateo. Pero también me gustaría que pudiéramos ver la perspectiva de Juan, en donde encontramos esas últimas palabras del Señor Jesús en la cruz. En Mateo pudimos contemplar cómo la gente se burla y dice: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Mateo nos lleva a decir que Jesús da sus últimas palabras de aliento y muere. El Evangelio de Juan termina diciendo, si tienes ahí tu Biblia, Juan capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Podemos ver cómo entonces, al leer estos últimos acontecimientos en la vida del Señor Jesús, tenemos un cuadro completo. No son versiones distintas. Ha habido algunos argumentos que tratan de desacreditar la palabra de Dios y dicen: espera, es que Mateo dice esto y luego Juan dice esto y en Marcos y en Lucas. No, son 4 testigos oculares que se documentaron, Lucas investigando. Y entonces lo maravilloso es cómo ellos no se contradicen, sino se complementa este mensaje. Y saben, estas 2 palabras que Jesús pronuncia en la cruz tienen un gran significado. Consumado es, tetelestai. Y se trata de 2 palabras en el cual se encuentra un gran mensaje. Son 2 palabras que para nosotros deben llevarnos a reflexionar y a gozarnos y a llenarnos de mucha esperanza por el gran significado que tienen. Y así como cada evangelio trata de mostrarnos como si fuera un relato, un retrato de la vida del Señor Jesús,
Quisiera que pudiéramos nosotros también a leer este pasaje y al reflexionar en esas dos palabras. Vean, estas dos palabras va a ser lo que va a guiar nuestro mensaje, porque en estas dos palabras que pronuncia el Señor Jesús encontramos el cumplimiento de su obra. Esas dos palabras van a encerrar todo lo que en el Antiguo Testamento se prometió. Por lo que entonces veamos cómo estas palabras para los testigos presenciales, porque ahí encontramos a los enemigos de Jesús. Acabamos de leer lo que hacen, se burlan. Encontramos también a un grupo de seguidores del Señor Jesús que están ahí. Encontramos a la madre de Jesús, por lo menos a uno de sus discípulos, Juan, que está ahí presente. Y es como si entonces el escritor quisiera mostrarnos este panorama de lo que está sucediendo. Tetelestai, consumado es. Para sus discípulos fueron palabras tristes. Fueron palabras de derrota en este momento. Al estar Juan presente, sin duda que él sería el que llevaría el reporte de lo que había acontecido en lo que él presenció de la muerte de Jesús. La idea de Cristo muriendo en manos de sus enemigos iba totalmente en contra de todas sus expectativas. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces Jesús en los evangelios les dice: esto es lo que debe acontecer con el Hijo del Hombre? Va a ser entregado, va a ser llevado ante las autoridades y finalmente va a morir y va a resucitar. Jesús no les dijo eso solamente una vez. A lo largo de su ministerio, a lo largo de la compañía que tuvo de sus discípulos en estos tres años y medio, Jesús les recordó esto varias ocasiones. ¿Y qué es lo que sucede cuando leemos los demás evangelios? ¿Dónde están los discípulos? ¿Tú recuerdas cuando Jesús muere? ¿Qué están haciendo los discípulos? Están escondidos. Y luego dice que ellos regresan a sus labores. ¿A dónde? La mayoría de ellos eran pescadores. Regresan al mar. ¿En dónde los va a encontrar Jesús? Precisamente yendo al mar, a encontrarse con ellos. Pero en ese momento para ellos son palabras tristes, deprimentes. ¿Cómo que el maestro murió? ¿Qué no es él el Hijo de Dios? Sabes, el Evangelio de Lucas nos hace recordar, nos dice qué es lo que sucedió ese día cuando Jesús murió. Lucas 24, 13 en adelante dice: aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha acontecido en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Les dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras, como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron, lo crucificaron. Versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Dos de sus discípulos caminando, regresando, tristes por lo que había
acontecido. Es como si ellos dijeran, teníamos tantas esperanzas en Él, que ahora nuestros sueños se han derrumbado. Sabes, muchas veces Dios obra de maneras que contradicen nuestras expectativas. Y así como hubo discípulos que se desanimaron, eso es lo que sigue sucediendo muchas veces en nuestras iglesias. Hay desánimo. Hay personas que han llegado a decir de la iglesia, bueno, pastor, tengo tanto tiempo pidiendo al Señor que Él conteste esta petición, pero pareciera que no me escucha. ¿Qué tal si esto de la religión cristiana después de todo no es verdad? Es donde podemos encontrar esa lucha en el corazón, en el pensamiento. Ahí es donde nosotros entonces debemos aprovechar para recordar estas verdades. Una es que Dios no tiene por qué responder a nuestras expectativas. El apóstol Pablo, un gran apóstol del Señor, él hizo milagros maravillosos. ¿Recuerdas en esa ocasión? Él está predicando y está en una casa, en un salón, y está un joven arriba escuchando la predicación de Pablo, y por lo menos ahí podemos ver que esa predicación estaba algo larga. Trataré de no hacerla tan larga como Pablo para que no pase nada aquí parecido. Entonces dice ahí en el libro de los Hechos que este joven que estaba arriba se queda dormido y se cae. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Pablo? Lo resucitó. Pablo tenía el poder de Dios para obrar estos milagros. Pero luego él dice en una de sus cartas, yo tengo en mi cuerpo una espina clavada de la cual he rogado al Padre que la quite de mí. 3 veces le he dicho. Y en cada una, ¿qué me ha dicho él? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que no siempre Dios va a responder conforme a nuestras expectativas. Y no por eso Él deja de ser Dios. Dios no es Dios porque Él obra los milagros que queremos, sino a pesar de que Él no lo haga conforme a nuestros deseos o nuestro tiempo, Él sigue siendo Dios. Él no te pide que confíes en tus deseos. Él te pide que confíes en su poder, en su palabra, en su presencia. Él tiene los tiempos, no tú, no yo. Y posiblemente los tiempos de Dios sean distintos y posiblemente la voluntad de Dios sea distinta, pero Dios siempre actúa su perfecta voluntad. Que como dice la Biblia que es la perfecta voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Aunque nosotros no la veamos así, pero Dios sigue diciéndonos, bástate mi gracia. Lo que yo estoy haciendo en tu vida, tú ahorita no lo puedes ver, pero yo quiero que confíes en mí. Yo quiero que tú creas que lo que yo hago es por amor a mi nombre y para la gloria de mi nombre. Así que tenemos 2 opciones. O actuar como muchas personas se han ido y se han desanimado. O perseverar y decir, Señor, tú conoces lo mejor para mí. Recuérdame que yo no soy el centro de tu obra. No, tú eres. Tu obra es lo esencial. Y si mis planes y deseos se amoldan, que así sea. Y si no, que tu voluntad me transforme y me dé paz. Me dé paz. De saber que lo que tú estás haciendo siempre es mejor que lo que yo puedo esperar. Consumado es. Para los discípulos y para muchas personas en este momento puede ser palabras de derrota.
Pero veamos que ahora esas palabras también para los enemigos del Señor que estaban presenciando la crucifixión. Para ellos podría haber sido el triunfo. Los sacerdotes, los fariseos que estaban en ese momento y con tiempo queriendo buscar el momento para prenderle y finalmente para matarle. Sabemos que Jesús fue ejecutado por los romanos. Pero ¿quiénes fueron realmente los que planearon la ejecución de Jesús? Los fariseos. La gente que tenía autoridad y conocimiento de Dios. Pero que cuando se toparon con el verdadero Dios y al ser ellos confrontados, porque los fariseos se sentían perfectos, y entonces ellos veían a Jesús, que él venía y convivía con, ¿quién dice la Biblia? Con los pecadores, con las prostitutas y con los recaudadores de impuestos, y decían, a ver, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿con quién debe juntarse? Pues debe juntarse con los buenos, con nosotros. ¿Qué está haciendo allá con esos pecadores? Nada más se juntan a comer y a beber. Por eso que decían de Jesús que era también ¿qué? Un comelón y un bebedor. Había desprecio hacia él. Por eso cuando Jesús viene y los confronta, ustedes son muy perfectos. Ustedes nunca han pecado. Muy bien, empecemos. ¿Alguna vez has asesinado? Compruébamelo. Dice Jesús, ¿nunca le has llamado a alguien fatuo? Y ahora, esta palabra en su contexto original es una palabra fuerte. O sea, el problema con esta palabra no es tanto el hecho de que la pronuncie uno, ¿verdad? Recuerdo que todavía hace unas décadas decían, no, hermano, no pronuncie esa palabra porque acuérdense que en la antigüedad, no, el problema no es el pronunciar la palabra, sino lo que eso simbolizaba. Decir esa palabra era desearle a la otra persona lo peor de lo peor, que te pase lo peor, que seas destruido, que te vayas al infierno. Era desear la muerte. Y Jesús les dice, ¿no es así como muchos judíos piensan de los gentiles? Según algunos comentaristas bíblicos dicen que en el pensamiento de estos hombres judíos, estudiosos de la ley, celosos de la ley, decían, no, cuando venga el Mesías, él va a prender el infierno ¿con qué? Con los gentiles. Los va a usar, ¿verdad? Como si fueran esos carboncitos para prender el infierno. Ellos se sentían superiores. Y Jesús le dice, tú nunca has ofendido, nunca has matado. Dice, bueno, si tú has llamado alguna vez esto, que es una palabra despectiva, de muerte, en tu corazón ya has asesinado. ¿Y será que solamente los fariseos son los únicos que en pensamiento han asesinado? Eso nos pega también a nosotros. ¿Has escuchado ahí de las miradas que matan? ¿Alguna vez te han mirado así? Amén. ¿Alguien dijo amén? ¿Alguna vez has mirado así? No digas amén. Cuando un maestro es injusto con un alumno cristiano y que parece que ya lo trae, dice, ya me trae de carrilla. Dicen, ¿cómo me gustaría que el que vaya a la hora que vaya subiendo, qué pase con el maestro? Se caiga, se tropiece, se rompan las dos piernas y bueno, empieza a salir, ¿verdad? Lo que hay en el corazón. Si previo a que tú te casaras con tu cónyuge actualmente o en algún momento de tu vida, tuviste este amor grande y te dabas cuenta o supiste de algún pretendiente o pretendienta que tenían. Y de repente los veías platicar, ¿cómo te sentías? No contestes porque no quiero meterte en problemas. Pero sentías un celo.
Y en muchos casos en confesión me han dicho, no, pastor, es que mi corazón yo ya lo he matado y ya lo he mandado no sé hasta dónde. ¿Por qué tiene que estar hablando con mi mujer? Y ahí nuestro corazón, aunque no lo hacemos físicamente, pero los deseos del corazón es lo que cuenta para Dios. Por lo que muchas veces nosotros actuamos de esta manera. Es por eso que necesitamos constantemente la gracia de Dios. Venir delante de Él y confesar, Señor, ayúdame, porque este corazoncito mío es engañoso y perverso. Fácilmente nos engaña. Nos hace creer que lo que pensamos y nuestras acciones son las mejores. Y debe hacerse así. Así que estos enemigos del Señor constantemente buscaban por lo que para ellos entonces era un momento de victoria. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 2 versos 7 y 8 nos va a decir por qué ellos realmente no pudieron entender lo que estaba sucediendo en la cruz. Dice así, 1 Corintios 2, 7 al 8, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué dice Pablo? Ellos no lo entendieron. Ellos no pudieron ver el significado, lo maravilloso, lo que estaba sucediendo en esta cruz. La muerte de Jesús no era una derrota. La muerte de Jesús no quita las esperanzas como lo sintieron en ese momento los discípulos. Lo que parece triunfo del mal en tu vida, esto es algo muy importante, lo menciona un teólogo. Lo que parece triunfo del mal en tu vida puede ser el escenario donde Dios está obrando su mayor victoria. Otra vez, lo que parece triunfo del mal en tu vida puede ser el escenario de donde Dios está obrando su mayor victoria. ¿Y cuál es esta victoria? No es en que finalmente tú consigas lo que quieres, sino que tú puedas decir, como dijo uno de los ciegos que sanó el Señor Jesús, y le preguntan, ¿quién te sanó? ¿Es realmente ese Jesús el Mesías? Y él dice, mira, no lo sé. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. En medio de la oscuridad brilla la obra de Cristo. Así que si tú en este momento estás atravesando por alguna circunstancia que no entiendes, puedes tener la esperanza de que sin duda Dios quiere obrar algo para la gloria de Él. Y claro, en esa gloria tú estás invitado a gozarte. ¿Sabes? En el escenario más terrible, podemos ver siempre la luz de Cristo reinando. Por eso es que, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús en su primer sermón? Cuando habla acerca de qué es la iglesia, cuál es su función. Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esta iglesia que debe preservar al mundo de la corrupción del pecado, pero también son la luz del mundo. Y esa luz no debe estar escondida, sino debe estar en lo alto para que así alumbre las vidas de este mundo que vive en oscuridad. Esto es lo que Dios espera de esta iglesia príncipe de paz. Sabes, no hay iglesia perfecta. Y decía un
también un escritor de libro. Muchas veces hay personas que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta terrenal. Dice, no la van a encontrar. Pero si la llegas a encontrar, dice él, no vayas, porque la vas a hacer imperfecta. De este lado de la gloria, todos vamos a experimentar el pecado, la maldad. Ya no vivimos en esclavitud, eso es distinto. Ya no llevamos una vida de pecado. Sin embargo, seguiremos luchando con esos residuos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hay una ley en mí que no entiendo qué pasa, porque yo sabiendo que debo hacer el bien, me encuentro haciendo ¿qué? El mal. Lo que no quiero, eso es lo que hago. Y si tú reconoces esto, vas por buen camino. No porque estás haciendo mal, sino porque entiendes que esta lucha la necesitas lidiar no en tus fuerzas, sino con el poder de Jesús. Él lo puede hacer posible. Y Él va a permitir que nosotros estemos tratando de luchar. Es que si tan solo me concentro, ya dejo de hacer estas cosas, ya si dejo de pensar en esto, son cosas buenas. Pero tú no lo puedes cambiar, porque tarde o temprano te vas a encontrar haciendo lo mismo o incluso peor. Porque estás queriendo hacer las cosas en tus fuerzas. Tu clamor debe ser de, Señor, ten piedad de mí. No puedo. Si yo quiero hacerlo en mis fuerzas, voy a fallar. Y si había algo que me detenía, a final de cuentas voy a caer completamente. Dame ese poder que viene de ti. Sé tú el que controle, el que dirija, el que ponga en mí el querer hacer las cosas para ti. No yo, sino tú. Pero veamos ahora entonces que esas palabras de Jesús en la cruz, hemos visto cómo fueron para los discípulos, para los enemigos. Pero, ¿cómo fueron estas palabras para Dios el Padre? ¿Cómo tomó Dios Padre las palabras de su Hijo en la cruz? Sabes, en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que en los versículos del capítulo 19, los versículos 24, 28, 36 y 37, se repite una frase muy interesante y muy particular. Dice, para que la escritura se cumpliera. ¿Qué está sucediendo en la cruz? Se está cumpliendo lo que la palabra de Dios desde la antigüedad había prometido una y otra vez. Es donde encontramos la primera promesa. ¿Dónde encontramos la primera promesa en donde se habla acerca del libertador? Los teólogos llaman esto el protoevangelio. Protos, primero, evangelio, pues las buenas noticias. Desde Génesis 3:15. Después de que Adán y Eva caen en pecado y son desterrados del huerto del paraíso, Dios les dice, yo voy a enviar a un libertador. La mujer y la serpiente habían hecho una amistad en un sentido, porque la mujer creyó las palabras de la serpiente. Por eso es que ahora viene y dice, voy a poner enemistad. Y la simiente, es decir, la descendencia de la serpiente, la descendencia de la mujer, haciendo referencia a la venida de Cristo, dice, van a estar en una lucha continua. Y hace referencia en una analogía a la serpiente, dice la simiente de la serpiente va a herir en el calcañar al Mesías, pero ¿qué va a hacer finalmente el Mesías? Va a aplastar la cabeza de la serpiente. Satanás pensó, por fin lo logré. No lo logré en la tentación en el desierto, pero finalmente está en la cruz.
Y él nos estaba dando cuenta que en este momento Cristo estaba aplastando su cabeza. En este momento se está cumpliendo esta profecía. Por lo que entonces consumado es. Tiene este sentido de que la deuda que tú y yo teníamos por causa del pecado de nuestros primeros padres ha sido pagada. Dios quedó satisfecho con la muerte de su Hijo. Por siglos, por generaciones previos, el pueblo de Dios tenía que estar ofreciendo sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Y eso lo único que hacía era apaciguar momentáneamente la ira de Dios, pero no quitaba el pecado. Pero cuando Cristo Jesús está en la cruz, Él es ese cordero sacrificado una vez y para siempre. Sabes, leí hace un tiempo un poco acerca de este pintor y escultor famoso Miguel Ángel. Y yo no conocía este detalle. El fragmento decía que Miguel Ángel, entre todas las cosas que él hizo, una de las cosas que destacó de él es que él fue considerado uno de los grandes artistas de todos los tiempos, pero se dice que cuando este hombre comenzaba una de sus obras, ¿sabes qué pasaba? Normalmente no las terminaba. La abandonaba en un arranque de su mal carácter o su enojo, y entonces dejaba esa obra inconclusa. De hecho, en Florencia, en Italia, hay una amplísima muestra de sus obras que nunca terminó. Es un museo que tú puedes ir a ver ahí obras inconclusas de Miguel Ángel. ¿Sabes? En comparación con nuestro Señor Jesús, Él no es como Miguel Ángel. Él sí cumplió perfectamente todo lo que se prometió hacer. Es por eso que entonces, a los ojos de Dios, las palabras pronunciadas de su Hijo fueron palabras de cumplimiento. Palabras que realmente trajeron bendición a nosotros. Esta es la razón por la que cuando tú y yo venimos a este lugar, claro, reconocemos nuestro pecado. Pero sabes, nosotros ya no debemos sentirnos como ese Dios que está airado todo el tiempo con aquellos que aún no le creen y le confiesan como su Señor y Salvador. Quienes no conocen de Jesús, quienes no lo tienen como su Señor, viven en una ira constante de Dios. Pero hay buenas noticias. ¿Por qué razón? Porque la obra de Cristo sigue siendo algo que se ofrece a todos aquellos que aún no le reconocen como su Señor y Salvador. Es por eso que entonces el tetelestai, el consumado es, para los cristianos, trae estas palabras de esperanza, de decir, ya no tengo yo más que hacer, ya no hay condenación por mí. Cristo lo pagó. Sin embargo, eso no significa que yo ya no deba hacer nada. Se espera una respuesta. Si tú vas allá a la carta a los Efesios capítulo 2, vas a encontrar que Pablo va a decir que por gracia tú y yo fuimos salvados, no por obras. Sin embargo, en el versículo 10 del capítulo 2 va a decir que fuimos hechos nosotros después de haber sido salvados, entonces somos recreados en Él. ¿Para qué? Para buenas obras. Eso es distinto. No hacemos obras para ganarnos la gracia de Dios. Sin embargo, una vez que Dios ha efectuado su obra en nosotros, se espera
que de nosotros haya buenas obras. Son esas obras que tienen que ver con qué, con el propósito, la voluntad de Dios. ¿Sabes? Esto es lo que debe cambiar y transformar el pensamiento del pueblo cristiano. ¿Cuál es la diferencia de un doctor cristiano y un doctor no cristiano? Si tu hijo o tu hija quiere estudiar medicina, es algo bueno, debe hacerlo. Pero ¿cuál debe ser la perspectiva con la que debemos educar y guiar a nuestros hijos? No solamente que estudie medicina, sino que sea, hasta donde Dios lo permita, el mejor médico, la mejor médico. No es solamente para que use sus dones. Un médico cristiano debe tener esto en mente. ¿Qué trajo el pecado como consecuencia? ¿Cuáles son esos cardos y espinos que habla la palabra de Dios en Génesis como consecuencia del pecado? No es solamente el hecho de tener espinos en el suelo, sino eso habla de todo el mal que entró en el mundo, que contaminó. Los cuerpos de Adán y Eva empezaron a envejecer, a cambiar. Antes no había enfermedad, por causa del pecado vienen las enfermedades. Ahora, es cierto, hay muchos doctores que no son cristianos y que obran bien. Esto es por la conciencia de la gracia de Dios también, ¿verdad? Que aunque ellos no lo hacen en su pensamiento para Dios, pero de alguna manera Dios obra y permite que aún gente que no cree en Él pueda hacer cosas buenas para su mundo, pero no trascienden. Pero en la mente de un cristiano, cuando él ve la enfermedad de su paciente, no está diciendo, ay, este paciente me voy a sacar un buen billete. Es más, no le voy a dar toda la receta, le voy a dar algo bajito para que siga viniendo, y pues cada venida es pagar, ¿verdad? La consulta. O bien lo voy a mandar directo al quirófano. Viene porque le duele el hombro y lo voy a operar, no sé, ¿verdad? De corazón abierto. Un médico cristiano, un médico que tiene en mente la visión del reino, entiende que cuando él atiende a un paciente y cuando él prescribe una medicina, ese está revirtiendo, si queremos en algo sencillo, ese está revirtiendo los efectos del pecado. Y aunque ese médico no va a salvar a la humanidad, sí va a ser algo bueno, motivado por la gracia de Dios, de entender que su profesión está siendo usada para la gloria de Dios, y que los que vengan a Él son los que Dios ha puesto para que haga esas buenas obras y actúe con justicia y actúe con el deseo de sanar, aunque sea momentáneamente, porque todos vamos a morir. Pero si se puede dar un alivio temporal de las consecuencias del pecado, eso debe estar en la mente del médico. Y claro, Dios va a retribuir, sí, Dios va como siempre a obrar. No te va a faltar, porque Él ha prometido eso, no riquezas, pero sí darte el sustento que necesitas. Un arquitecto que busca no solamente hacer casas de ahora a ver cómo se ahorra para ganar más, no, es un mundo caído, un mundo que Dios hizo bello, pero por el pecado ha sido deformado, y entonces lo que hace ese arquitecto es planear las mejores casas que realmente luzcan bellas, porque bella es la creación de Dios, y porque lo que está buscando es que las personas vivan de manera digna, porque es como viven los hijos de Dios, y es lo que nos espera un día en las moradas celestiales. Un abogado no solamente defiende por lo que eso le va a retribuir, sino porque realmente entiende que el mundo es un mundo injusto por el pecado, y entonces cuando él va a tomar un asunto, lo va a hacer buscando la justicia de Dios, presagiando la justicia que tendremos finalmente. Ya no más acusación, ya no más encarcelamiento, no más persecución. Y así con cada una de las áreas de la vida.
podemos entender las palabras tan maravillosas y profundas de Telestai. Cristo lo consumó y ahora nosotros somos llamados a experimentar y vivir esta consumación. Pero finalmente hay palabras también para aquellos que aún estas palabras de Cristo en la cruz tienen significado. Y esto es para aquellos que aún no conocen del Señor. Porque sabes, el domingo pasado celebrábamos la entrada triunfal. Cuando Jesús llega a Jerusalén. Hay mucha gente que en ese momento está eufórica. Ha llegado el Mesías. Pero muchos de ellos que estaban en ese momento cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a ser muchos de ahí que van a acompañar a esos líderes religiosos y van a estar gritando, crucifícale. Suelten a Barrabás, pero crucifiquen a Jesús. Y son muchos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no cumplió con sus expectativas. Pero Jesús entra en un burrito. ¿Qué significa eso? En la mente de ellos, Jesús debió haber entrado en un caballo, porque un caballo simbolizaba guerra. Pero él entra en un burrito, que simboliza paz. Porque la primera venida de Cristo no fue para destruir, fue para traer este reino de paz. La paz que anunciaron los ángeles cuando Jesús nació. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Jesús está entrando ahí en cumplimiento. Yo he venido a traer este reino de paz. Y es por eso que en ese momento aún, si tú no conoces de Cristo, tienes la oportunidad de gozar de este reino de paz. Porque también la Biblia dice que viene una segunda venida, en la que Jesús no va a venir en un burrito. Apocalipsis 19. Jesús viene en un caballo blanco. Viene con una espada desenvainada. Viene a poner fin al pecado, a la muerte, al reino de Satanás. Y ese día será un día muy tarde para querer reconocer a Cristo como Salvador. Hoy es el día, hermano, amigo, que nos visitas, de reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador. Sabes, ningún ahorita cristiano aquí en el mundo vive una vida de perfección. Todos fallamos, todos cometemos pecado. No llevamos una vida de pecado, pero todos de alguna manera vivimos cayendo en pecado. Y tanta es la necesidad tuya como la de nosotros de seguir siendo renovados en esta maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que hoy es un día de esperanza, de buenas noticias. Si tú aún no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy lo puedes hacer. Porque hoy estás escuchando este mensaje de salvación, que es para ti, que es para nosotros. Y el deseo de nuestro Señor es que a través de su obra en su Hijo Jesucristo, nosotros podamos ser nuevamente animados. Y si nos sentíamos como los discípulos en ese momento, y luego fueron transformados, desde luego, así también Dios quiere hacer con nosotros. Por lo que esta palabra, estas dos palabras del Señor Jesús, son suficientes para tu vida. Son suficientes para darte ánimo y esperanza de vivir cada uno de nuestros días hasta que Él venga. Porque Él viene. Viene como ese rey victorioso que es. Ese rey de paz, pero ese rey victorioso. Y desde hoy tú puedes gozar de esos beneficios. Quiero invitarte que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Reflexiones en esta palabra que hemos escuchado y pidamos que Él sea quien hable a nuestra vida.
Si hay alguien aquí que reconoce que todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, hoy puede ser ese momento. Si tú eres un creyente en Jesucristo y reconoces que has llevado una vida que no va de acuerdo a su voluntad, también hoy tenemos la oportunidad de pedir que Él siga transformando, que Él siga poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que todo lo que hagamos al salir de este lugar, busquemos hacerlo para la gloria de su nombre. Unos instantes y quiero orar por ti. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición de este día. A veces damos por sentado nuestra vida. Anoche sin duda nos fuimos a la cama pensando en todas las actividades, todas las cosas que tenemos dependientes. Y se nos olvida que es si tú quieres. Porque Señor, estamos seguros que si en este momento fuéramos a cualquiera de las funerarias de aquí de Torreón, vamos a encontrar gente que hoy no abrió sus ojos. De todas las edades. Pero tú quisiste que hoy nosotros los abriéramos. Y pudiéramos contemplar un día más. Y poder venir a este lugar que no es casualidad. Posiblemente en algunos hoy no había tanto el deseo de venir. Pero gracias que fue más fuerte tu llamado. Y nos has traído aquí. Después de escuchar tu palabra, Señor, y recordar esas poderosas palabras, últimas palabras en la cruz, qué resultados tan maravillosos y qué tan esperanzador es para todos los que hemos escuchado y recibido con gratitud tu obra en la cruz. Porque no son palabras de derrota, no son palabras de una simple angustia o de agonía, son palabras que nos hacen recordar que eres un rey victorioso, que eres un rey bondadoso y lleno de gran misericordia y gracia. Y el día de hoy estamos disfrutando de esa misericordia, de esa gracia. Por eso, Señor, te pedimos que si nosotros somos tus hijos y hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que aumentes nuestra fe. Que al estar en medio de estas celebraciones no solamente nos emocionemos, así como lo hizo el pueblo en la entrada triunfal momentáneamente y después se les olvida. Que esto ya no pase en nuestras vidas. Que cada día sea un día de alegría, de gozo, de saber que tenemos a un Dios que está con nosotros, que nos acompaña en todo momento y que está efectuando su plan perfecto y maravilloso, aunque a veces no lo veamos. Pero también, Señor, te pedimos para que nos permitas seguir obedeciendo tu mandato. Como decíamos ayer en la Santa Cena, que cada vez que conmemoramos la Cena del Señor, estamos anunciando continuamente tu muerte y resurrección hasta que tú vengas. Queremos ser testigos fieles a ti. Que todo lo que hagamos dentro y fuera de la iglesia realmente sea un servicio a ti, pero también un bien para nuestro prójimo. No buscando el bien propio, sino el bien tuyo que será de bendición y testimonio al mundo. Pero también, Señor, si en esta hora hay alguien que aún no te ha confesado como Señor y Salvador, permite que tu palabra obre en sus vidas y les haga entender la necesidad de tener a este Salvador en sus vidas. Nosotros no hacemos la obra, tuya es la obra, tú ya la hiciste. Nosotros no podemos agregar ni hacer nada más para tener la salvación. Pero nos has llamado a acompañar a aquellos que aún no te conocen, a ayudarles a entender las Escrituras y a conocer más de este maravilloso Salvador.
Por eso te pedimos, Señor, que tú nos uses, a pesar, Señor, de lo que muchas veces nosotros no hacemos o dejamos de hacer. Que renueves nuestra mente, nuestra motivación. Y que entonces, Señor, al salir de este lugar salgamos con ánimo, con esperanza. De saber que así como llega este domingo de resurrección, nosotros vivimos ahora resucitados con Cristo. Y vivimos ahora en una buena relación. Por lo que entonces, Señor, queremos vivir así todos los días hasta que tú vengas. Pone en nosotros, Señor, ese deseo. Cambia nuestra mente, nuestro corazón. De tal manera que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.